Amén, gloria a Dios. ¿Se me escucha bien? Gloria a Dios. Bueno, pues hay una palabra del Señor que tampoco no es que le he preguntado al Señor, sino que había sentido yo en mi corazón predicar esta palabra. Es una palabra que, Aranjuez ya habéis escuchado, pero me recordaba el Señor esta palabra porque además los hermanos que me han invitado ahora por el sello y todas estas cosas, pues ha sido una palabra que he predicado muy, muy a menudo, porque os confieso que de todos los mensajes que el Señor me ha dado, esta palabra en este proceso a mí pues me ha aliviado, porque es algo que suelo predicar, y cuando llega un momento así en tu vida de dolor, pues tienes que aplicarte lo que tú predicas, y ahí ves el resultado de lo que tiene. Entonces yo quiero anunciar a todos los de Facebook que se están conectando que voy a predicar una palabra del Señor. Amén. Y comparte el vídeo para que además personas puedan escuchar, y todos aquellos que no tengan culto pues puedan escuchar esta palabra del Señor. Vamos a estar unos momentos, y estoy también con mi iglesia Aranjuez a través de Zoom en el otro móvil. Entonces a veces la mirada estará a izquierda y derecha porque estoy tanto en Facebook como en Zoom. Muchos hermanos muchas veces entran también en Zoom y me piden también el link para escuchar la palabra. Pues por amor a los hermanos he decidido hoy hacerlo también en directo para que puedan entrar y disfrutar de la palabra de Dios. Y espero que el Señor nos bendiga a todos. Una palabra que Aranjuez ya ha escuchado mucho, pero que quizá el Señor da algunos matices nuevos, algo que siento en mi corazón, todavía no lo sé, pero yo siento que algo nuevo va a venir y se va a soltar, y espero que el Señor nos bendiga. Amén. Hebreos 4, capítulo 4 y verso 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Bueno, pues cuando leo este capítulo de la Biblia, del libro de Dios, a mí me hace mucho bien porque, sobre todo, digo que me lo he aplicado mucho en estos momentos, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y me gustaría ahora centrarme en lo que dice el autor. Es una espada. El autor, quiero que ustedes vean que el libro se titula o se llama el libro de los Hebreos, por lo tanto está hablando a los hebreos. Primera de Corintios está hablando a la iglesia local de Corintios, Primera de Tesalonicenses, o segundo, está hablando a la iglesia local de Tesalónica, ¿de acuerdo? Y Hebreos está hablando a los hebreos. Hebreos no tiene que ver con localidad, sino que tiene que ver con una raza, que son los israelitas, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y está hablando a aquellos hebreos que han abrazado la fe cristiana. Aquellos hebreos que habían abrazado la fe cristiana estaban siendo perseguidos por causa de su fe, tanto gentiles como judíos, estaban siendo perseguidos por causa de su fe, por depositar su fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Ahora bien, siempre que hay una persecución, pues yo creo que Satanás azota de una manera poderosa los sentimientos y las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque una persona, imagínate un judío que abraza la fe del Mesías, y por causa de esa fe tienen que matar a su mujer y a sus hijos. ¿Crees que Satanás no te va a decir en esos momentos: abandona la fe, da vuelta atrás? El judaísmo es una religión constitucional aceptada por Roma desde muchos años. No hay problema en ser judío o practicar el judaísmo. Sí hay problema en ser cristiano, sí hay problema en abrazar la fe del Mesías, sí hay problema en servir al Señor Jesús.
No hay problema en servir a Dios en el judaísmo. Hay problemas en servir a Dios en el cristianismo. Y era la única manera de servir a Dios realmente, porque ya había entrado un nuevo pacto. El judío que había sido iluminado por Dios lo entendía. Amén. El judío que había abrazado la fe en el Mesías lo entendía perfectamente, pero la persecución le azotaba y los sentimientos y las emociones pues tiraban de él para volver hacia atrás. De hecho, muchos estaban volviendo atrás al judaísmo, y por eso este autor desconocido, como siempre lo llamo yo, el apóstol desconocido, la carta de los hebreos, hace esta carta y se la manda al pueblo judío, al pueblo hebreo, para que permanezcan en Jesús. Jesús, que él empieza diciendo que es mayor a los ángeles, empieza diciendo que es mayor y superior a Moisés, dice que es el verdadero reposo de Dios, es el gran sumo sacerdote de la casa de Dios, da advertencias acerca de la apostasía para que no vuelvan al judaísmo, habla de él como el que ha heredado el sacerdocio de Melquisedec, habla de él como el mediador de un mejor pacto, habla de Jesús como el sacrificio que quita el pecado. No hay que hacer más sacrificios, solamente uno, Jesucristo, con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Sigue hablando de las advertencias del que peca deliberadamente y luego habla de la fe. La fe que ellos ahora quieren rechazar es la misma fe que tenía Abraham, Abel, Enoc, Moisés, Jacob, Josué, David, Salomón, los patriarcas, los profetas. O sea, ellos quieren volver a la fe antigua, pero es que la fe antigua erradicaba en la moderna, entre comillas, porque todos estaban mirando al Mesías. Y ahora viene la revelación y dice, todos miraban al Mesías. Y un verdadero judío, para ser judío, tiene que hacer esto, mirar al Mesías, porque ellos estaban mirando al Mesías. Gálatas, el apóstol Pablo dice que todos los que tienen esta fe son hijos de Abraham. ¿Te das cuenta? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que caminan en la fe de Abraham. Y Abraham, ¿qué dijo Jesús en el capítulo 8 de Juan? Abraham vio mi día y se gozó de que había de venir. Entonces la fe verdadera estaba puesta en el Mesías. Y eso es lo que el autor de los Hebreos les enseña. Pero ¿por qué ahora dice el autor de los Hebreos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Bueno, cuando hace referencia a la espada, como estaba hablando a los sacerdotes, en aquel tiempo había dos espadas. Estaba la espada de Roma y la espada del sacerdote. La espada de Roma para conquistar humanamente territorio, degollando a los rebeldes con la espada, imponiendo autoridad y temor en las naciones. Y luego estaba la espada sacerdotal, que no estaba para asesinar a nadie. La espada sacerdotal solamente estaba preparada para sacrificar. Entonces la espada de Roma mataba, la espada del sacerdote sacrificaba. Y la espada que el apóstol hace ilusión no es la espada que mata, es la espada que sacrifica. ¿Por qué usa Pablo, el autor desconocido, la carta de los Hebreos, por qué el apóstol desconocido usa la espada del sacerdote para hablar a este pueblo? Bueno, usa la espada del sacerdote para hablar de este pueblo, porque este pueblo había experimentado lo que era llevar el sacrificio de adoración, de agradecimiento o de culpa por el pecado al sacerdote. Y había visto como el sacerdote con la espada degollaba el sacrificio. Ahora, ¿por qué pone él este ejemplo? Bueno, todo judío que había criado un cordero, como explico en el mensaje de cuando el Señor tiró a los que vendían en el templo, todo aquel que cría un cordero termina por amarlo. Porque tú vas a amar aquello con lo que tú te relacionas. Entonces, todo judío que se relacionaba con un cordero se termina amando un cordero. Puedes decir, un animal se puede amar. Bueno, ves a la calle y golpea a un perro a ver qué te hacen. ¿Por qué? Porque hay personas que son amantes de los animales. Este animal era preparado para el sacrificio.
Pero no quita de que, aunque la visión del judío era prepararlo para el sacrificio, la visión no opaca el sentimiento que se produce al tener una relación con el cordero antes de sacrificarlo. Por lo tanto, cuando el sacerdote, el judío, debía de llevar el cordero al templo y el sacerdote sacrificarlo con la espada, en el corazón del judío había sentimientos de amor hacia el cordero. ¿Por qué ahora el apóstol a los hebreos dice de que la Biblia, la espada, es como aquella espada y más cortante que esa? Bueno, porque aunque el sentimiento del judío era mantener al cordero vivo, la administración de la espada sacerdotal era matarlo para que el judío viviera. Lo que quiere decir es que la espada no guarda relación con los sentimientos del ofrendante. El ofrendante puede tener unos sentimientos y la espada tiene otros. El ofrendante tiene la visión de que el cordero viva, la espada tiene la visión de que el cordero muera. Porque la espada sabe que si el cordero vive, el judío muere. El judío sabe que tiene que entregarlo, pero ¿cuánto le gustaría entregarlo si él no muriera? Debe de hacerlo. Inclusive algunos, no sujetándose a la ley de Dios, quizá no lo enviaban. Digo, puede ser algo. Porque los sentimientos le decían que el cordero viva. Pero la espada no guardaba esos sentimientos. La espada entraba dentro, a pesar de los sentimientos del ofrendante, entraba dentro de la víctima para matarlo. Bueno, ¿por qué Pablo, o el autor desconocido, usa la espada sacerdotal? Pues porque los sentimientos de los judíos era volver al judaísmo. Pero debían de saber que si volvían al judaísmo para vivir, ellos iban a morir. Porque solamente había fe en Cristo Jesús. Les estaba diciendo los sentimientos maternos, paternos, de hermandad, de familia, os están diciendo volver al judaísmo. Vais a morir todos permaneciendo en la fe de Yeshua, del Mesías. Volver al templo, volver al sacrificio. Volver otra vez al judaísmo, a practicar el judaísmo. Eso le decía el sentimiento. Pero el autor a los hebreos les recuerda que en el judaísmo había una espada que entendía muy bien la visión de traspasar sentimientos con tal de que la víctima o el pecador viva. Y era la espada del sacerdote. La espada del sacerdote no lloraba al ver llorar al ofrendante. No lloraba al ver a la víctima o al sacrificio, al cordero, llorar porque la espada estaba en su cuello. La espada solamente entraba y sacrificaba. Y eso les estaba diciendo. El sentimiento os dice volver, retroceder, dar la vuelta, no mirar a Cristo, no agarraros a la fuente de vuestra justificación, volved otra vez al templo, al judaísmo, porque allí estaréis seguros. Es una religión constitucional aceptada por Roma de muchos años y milenios. Pero les estaba diciendo, hay algo más cortante que la espada que no tenía sentimiento contra el cordero. Y es la espada de Dios. La espada de Dios entra en el interior y parte el alma y el espíritu. ¿Por qué Él dice que parte el alma y el espíritu? Porque la verdad de Dios se recibe en el espíritu. El alma es la depositaria donde están las emociones. Y las emociones pueden ser afectadas por la palabra o pueden ser afectadas por otras cosas de esta vida. Y de acuerdo a esas emociones también podemos tomar decisiones que cambien el curso de nuestra vida. Pero el autor dice parte el alma y el espíritu, porque ahí la palabra partir significa merixmos, que es partir para clasificar. ¿Por qué parte para clasificar? Porque cuando algo está junto, a veces no se sabe qué es lo verdadero o lo falso, o no se sabe discernir lo que es una cosa de la otra.
pero la palabra entra y parte el alma y el espíritu para que el judío entendiera dónde estaba la verdad de Dios. ¿Dónde estaba la verdad de Dios? En su espíritu. ¿Dónde estaban las emociones de volver atrás? En su alma. Y la palabra entraba para que ellos se anclaran en la verdad de Dios y conocieran si realmente habían conocido al Señor. Por eso dice y termina diciendo que no hay nada oculto que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué ahora, después de decir eso, habla del juicio? Está hablando de un juicio delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Ese es el juicio de Dios. ¿Por qué termina así? Les estaba diciendo, examinaos si estáis en la fe, si vais a moveros por los sentimientos, si no vais a moveros por la verdad de Dios. Cuidaros de que las emociones y los sentimientos en el alma os aparten de la verdad que ha sido depositada en vuestro espíritu, porque al fin y al cabo vais a dar cuentas a Dios, y si no estáis en Cristo, no habrá salvación para vosotros. De ahí que Él siga mostrando que Jesús es mayor al antiguo pacto, mayor a Josué, mayor al reposo, mayor a Moisés, y termine hablando de la apostasía. Era normal, estaba predicando de eso. Es como que yo estoy hablando ahora de esto y me voy por los cerros de Úbeda. No tenía sentido. Yo tengo una línea de mensaje. El autor tenía precisamente de no volver atrás, que los sentimientos no nos jueguen una mala pasada. Bueno, tú me puedes decir a mí, Pastor Pedro, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no estoy en el judaísmo, a mí no me están persiguiendo, nadie ataca mi fe, no me van a matar por Cristo, por lo menos aquí en España o en Europa. Eso es verdad. Pero pregunto, tanto a los que están en el Zoom como a los que están en Facebook y en Internet, os pregunto, ¿no os ha pasado nada en esta vida que os diga volver atrás? Y si quizá no os ha dicho así tan tajantemente volver atrás, quizá ha paralizado la vida de oración, de donde fluye, como ayer predicaba Enrique, mi candidato, de donde fluye la fe, el amor y la esperanza. Es verdad que quizá no ha venido aquel problema tan grande que ha venido a tu vida, no ha venido diciéndote abandona. Pero aunque no ha venido diciéndote abandona, sí ha venido diciéndote abandónate. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a hacer caso a esos sentimientos? ¿O nos vamos a anclar en la palabra de Dios? ¿Es verdad Dios por lo que sentimos o es verdad Dios a pesar de lo que sentimos? Nuestra fe ¿es intelectual o almática o está en nuestro espíritu? Y créame que no es lo mismo, ni siquiera una fe inteligente, no es lo mismo que una fe espiritual anclada en el espíritu. Aunque eso no quita de que haya una fe inteligente, pero me refiero a la base de la fe. ¿Qué es lo que te ha ocurrido en esta vida? Unos pueden tener un pasado doloroso. Algunos están pasando por un presente de dolor. Y a algunos Satanás y la vida les está diciendo abandona la fe, abandona al Señor, así, tajantemente. Y a otros quizá no te dice abandona la fe, abandona al Señor, pero sí te dice abandónate tú. Y tienes que tener un cuidado tremendo, porque quizá no abandonas la fe, pero te abandonas tú en la fe. Abandonas la oración, abandonas la fe, abandonas el amor. Es decir, te has abandonado estando ahí. Es como el hijo mayor de la casa, que a pesar de estar, estaba abandonado del amor del padre. Y le decía, padre, yo siempre estoy aquí, no me has dado nada. Y no se había dado cuenta de una cosa hasta que el padre se lo dijo. Hijo, si todas las cosas que yo tengo son tuyas. ¿Sabes? Cuando el padre le dijo son tuyas, le estaba diciendo, dime algún día de tu vida que tú hayas escogido algo de la casa y yo te haya dicho que no lo cogieras. Eso le estaba diciendo. De la misma manera que yo disfruto de la casa, la disfrutas tú.
De la misma manera que entro tranquilamente y salgo, tú entras tranquilamente y sales. De la misma manera que yo tomo un cordero para irme con mis amigos y hacer una fiesta y comer cordero, tú también lo haces. Todas las cosas mías son tuyas, hijo. Pero hasta que no se lo dijo, no lo entendió, estaba abandonado dentro de la casa. Y hay personas que no han abandonado al Señor. No han dicho conscientemente voy a abandonar al Señor, pero sí han abandonado la relación con Dios. Están abandonándose ellos. ¿Por qué? Por los sentimientos, por lo que está ocurriendo dentro de ellos. Porque dentro de ellos se sienten tristes, o en conflicto, o como inclusive como que el Señor les hubiera fallado, o la vida les hubieran desilusionado, y se sienten tan mal que se abandonan. Pero el apóstol dice, confía en esta espada. Ella no tiene los mismos sentimientos que tú. Ella tiene la verdad. Y la verdad no tiene que ver con lo que uno siente, sino con lo que uno cree. Mirad, Jesús va al desierto. Y cuando está en el desierto, después de 40 días y 40 noches sin comer nada, la Escritura dice que Jesús tiene hambre. Bueno, Jesús, Dios hecho hombre, en su naturaleza humana, tiene hambre. Vino el tentador a él. ¿Qué le dijo el tentador? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pregunto, en el momento que Jesús declaró la palabra, ¿seguía teniendo hambre en su naturaleza humana? Sí, ¿verdad? Al creer la verdad de la palabra, ¿se le quitó el hambre? No. Al creer lo que había confesado, que era la verdad de Dios, el rema de Dios para ese momento para él, ¿dejó de crujir su estómago? No. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y mientras decía, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se escuchaba sus palabras con el crujir de su estómago. No se le quitó el hambre, porque Jesús sentía hambre. Pero una cosa es lo que sentía, y otra cosa es lo que Jesús vivía. Él vivió por encima de lo que sintió, porque había algo más poderoso que lo que sentía, y no era lo que sentía, lo poderoso era lo que creía. ¿Y qué es lo que creía? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él venció la tentación, la Biblia dice que vinieron ángeles y le servían. Vamos a ver, lógicamente, no dice la Biblia que le daron, pero si él tenía hambre y había vencido la tentación, ¿qué le dieron los ángeles? Comida. Saciaron su hambre, pero después de que él se ancló en la verdad de Dios. Porque cuando estoy hablando de sentimientos, no estoy hablando de sentimientos de una fe que no siente, no estoy diciendo eso. Quiero que entiendan el concepto. Estoy hablando de sentimientos contra la fe, no los sentimientos que nacen de la fe. Los sentimientos que nacen de la fe son buenos. Estoy hablando de sentimientos contrarios a la fe. Me explico. ¿Tú crees que una fe verdadera en el Señor te va a decir, abandona al Señor? No. ¿Una fe verdadera en el Señor te va a decir, deja de amar al Señor? No. Una fe verdadera te va a hacer sentir que Dios te ama, que tú amas al Señor y que necesitas permanecer en el Señor. Por lo tanto, no te estoy hablando de una fe que no siente, sino que te estoy hablando de una fe viva que siente, pero que está por encima de los sentimientos contrarios a esa fe. Y tú tienes que discernir cuándo la fe siente y cuándo tú sientes. Porque no es lo mismo sentir por la fe que sentir sin ella. Tú tienes sentimientos que a veces son contrarios a la fe. Y que inclusive a veces la fe parece que no va a haber sentimientos porque no sientes nada, pero la verdadera realidad es lo que has creído en la fe. Y uno se tiene que parar firme ahí.
y ponerse delante de la espada como aquel cordero y dejar que ella traspase tu corazón. Por encima de los sentimientos está la verdad de la palabra de Dios. Y ahora yo te digo a ti, ¿qué ha ocurrido en tu vida que tú te has abandonado en la fe? O en el amor, o en la casa de Dios. Y no digo de aquellos que hayan abandonado al Señor por sentimientos. Esos ya debían de regresar corriendo al Señor y pedir perdón, porque el Señor está al venir. Y tenemos que dar cuenta, dice el mismo capítulo, el versículo del capítulo que hemos mencionado. Por lo tanto, hermanos, no estoy diciendo que seamos piedras, aunque la Biblia dice que lo somos. Me estoy refiriendo al corazón. No estoy diciendo que seamos piedras, que no sintamos nada, y que por encima de todos los dolores brinquemos y brinquemos como que nada está ocurriendo en nuestra vida. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que te pares a pensar, porque quizá el dolor o lo que está ocurriendo te estás deslizando, y no hay una fe activa, un amor activo, una esperanza activa en el Señor, por causa de lo que está ocurriendo, y quizá no abandonas al Señor, pero sí te estás abandonando, porque no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios, no hay lectura de la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso la fe no siente, porque cuando la fe no es alimentada con una relación con Dios, no sientes a Dios. Porque la fe que está activa tiene sentimientos, siente. Pero son sentimientos relacionados a esa misma fe, es decir, nacen de ella. Yo te estoy hablando de otros sentimientos contrarios que te han hecho daño. Por ejemplo, perder a un ser querido. Daño que te hicieron en la iglesia. Personas que dudaron de ti. Sueños no cumplidos. Metas no alcanzadas. Querer realizar cosas en el Señor y no poder. O realizarlas y no llegar a completarlas. Frustramiento en la vida, tanto en la vida del creyente o en la vida ministerial. Hay muchos creyentes frustrados, hay muchos ministerios frustrados. Creyentes frustrados porque creían que el pastor iba a ser diferente con ellos y no lo fue, porque no tiene que ser así. El pastor te tiene que tratar igual como a todo el mundo, porque no eres especial. Esa es la diferencia entre Jacob y Jesús. Jacob tenía 12 hijos. ¿A quién trataba mejor Jacob? A José. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12. ¿A quién trataba mejor? No se sabe, porque entre ellos mismos decía, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Te das cuenta? Trataba a todos igual. Esa es la diferencia entre el buen pastor y alguien que no sabe muy bien pastorear. Entonces, no eres diferente a los demás. Tú tienes que entender que tu vida cristiana tiene que estar centrada en Cristo, no en el trato de la gente. Pero aún así hay gente muy débil, yo lo sé. Hay gente débil mentalmente. Pero yo quiero que fortalezcas tu mente, fortaleciendo primero tu fe, anclada en el Señor y en la verdad. Y a pesar de que haya sentimientos que quieran hacer que, como que una losa cae sobre ti, o un manto negro, o un día gris, ha de resplandecer tu fe en el nombre de Jesús. Pero esa fe anclada en la verdad de Dios, ponte como aquel cordero en el altar y deja que la espada entre. Uno puede decirme ahora, Pedro, en estos sentimientos encontrados, al abandonarme y deslizarme, he fallado mucho al Señor. Y yo te digo, ¿y crees que eso va a hacer que Dios no te ame? ¿Crees que Dios es igual como tú y como yo? ¿Que te tengo que exhortar a que vivas en la fe por encima de lo que sientes? ¿Qué es en el ambiente donde Dios vive? Dios vive en el ambiente de la verdad, en el ambiente de sus atributos. La Biblia dice que Él no puede cambiar, Él no cambia, Él es el mismo. Él te sigue amando. Él sabe que por medio de sentimientos y emociones te has deslizado, pero Él hoy te llama a volver a Él. Esta carta estaba diseñada para eso, para aquellos que se iban deslizando no se deslizaran, para aquellos que se habían ido volvieran, y para aquellos que estaban se anclaran más.
La carta a los hebreos está diseñada a eso y está diseñada para nosotros también. La verdad de Dios, agárrate a su verdad. Y que los sentimientos, aunque por algún momento hacen su obra, porque no somos roboces, no somos piedras, somos personas humanas, y pueden hacer su obra en algún momento, yo hoy te pido por la fe, y te pido en el nombre del Señor Jesús, que vuelvas a tener una relación con Dios. Que vuelvas a tu antiguo amor, que era el que hacía todo nuevo. Que vuelvas al antiguo fuego, que enciende de verdad tu corazón. Dios está hablando aquí hoy. Yo no sé cómo está tu vida, pero la verdad de Dios hoy te persigue y te alcanza. Confía en el Señor, doblégate a Él. Vuelve a encender el fuego del altar. Permite que la palabra te sacrifique a ti por encima de lo que sientes. Créele a Él y a su verdad. Recuerda el hambre por este mundo, pero recuerda lo que está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El estómago de Jesús cruje por el hambre, pero su boca declara la verdad de su corazón. La palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mirad, los sentimientos te pueden hacer pasar una mala temporada. Y yo me acuerdo ahora del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, mirad, la muerte de un ser querido duele mucho. Se desprende algo de tu corazón, se rompe algo dentro de ti. Bueno, pues ahora yo entiendo la tristeza de los discípulos. Su maestro ha muerto. Ellos no entendían todas las cosas como nosotros lo entendemos ahora por ellos, después de la resurrección. Ellos antes de eso no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Que eso te empodera para ser un testigo en Dios. No es lo mismo ser creyente que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no lo habían recibido todavía, no entendían muy claramente la verdad. Ellos lo que habían visto es que su maestro había muerto. Jesús era un maestro muy bueno. Mira si era bueno, que como he dicho antes, ellos dicen, ¿quién es el mayor entre nosotros? No lo saben, porque no tiene preferencias por nadie. Todos se sienten igual, tratados por la misma vara, el mismo amor, la misma misericordia, la misma justicia. Si a Pedro le tiene que decir Satanás, se lo dice. Y si luego le tiene que lavar los pies, le lava los pies. ¿De acuerdo? Pero no solo su maestro ha muerto, sino que además ellos han presenciado que su maestro ha muerto entre azotes, calumnias, esputos, corona de espina, espada arada, como surcos, sangrando desde la planta de sus pies, ya que los clavos hacían que la sangre cayera desde la planta de sus pies hasta el suelo, hasta la coronilla de su cabeza, ya que aquellos espinos traspasaban sus sienes. No han visto morir a su maestro de una manera normal. Y quiero recordarte que para ellos era su maestro. Y no solo su maestro, es que era familia de muchos de ellos. Juan era su primo, Jacobo era su primo, y por si fuera poco, todos eran de Galilea. Eso siempre tira, hermanos. Eso siempre tira. Y además de eso, él era el maestro de ellos. Le habían visto sanar, le habían visto resucitar, habían visto el poder de Dios en la vida de Jesús. Como lo dice Pedro más tarde, este ungió Dios con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, no le veían hacer males, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y le han visto morir en la cruz, y le han enterrado, muchas horas agonizando, hasta que al final entrega su espíritu y muere.
Bueno, ¿sabe lo que le pasó a Pedro? Se levantó por la mañana con un sentimiento de tristeza, de dolor, de ausencia. ¿Dónde está mi maestro? Ha muerto, y de las peores, o la peor muerte que se puede llevar en aquel entonces, la cruz. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Volver de nuevo a donde el Señor le encontró por primera vez. ¿Dónde vuelve Pedro? A pescar. Quería volverse pescador, ya no de hombres, sino de peces, porque los hombres habían matado a su maestro. ¿Quién aparece aquella mañana? Soleada. Soleada para Jesús y gris para Pedro. ¿Quién aparece en aquella mañana soleada a la orilla de la playa? Jesús. ¿Qué está haciendo Pedro? Pescar. ¿Por qué pesca? ¿Crees que le gusta la pesca? Lleva 3 años sin pescar, ¿eh? Al lado del maestro, viendo resurrección de muertos, sanidades, liberaciones. ¿Sabes? Se sanaban los leprosos al instante. La piel se le caía a cachos y al instante el poder de Dios reconstruía la piel. Ellos lo veían con sus ojos todo esto. Él vuelve a pescar por el sentimiento de la frustración, el sentimiento de lo que siente, el dolor que está sintiendo. Hace que Pedro retroceda y se vaya de nuevo a pescar a su antigua vida. Pero el Señor va a buscarle. La carta de los Hebreos va a buscarle. Como hoy te se está predicando a ti la carta a los Hebreos, capítulo 4 y verso 12. La espada por encima de los sentimientos, de las frustraciones, va a buscarle. ¿Y sabes lo que hace? Le traspasa el corazón. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que dice, desde lejos dice: hijitos, ¿habéis pescado algo? Ahí está Juan y está Pedro. Pedro está desnudo de cintura para arriba. Le dice Juan a Pedro: ¿quién es aquel hombre que nos grita? Pues no lo sé. Entonces Jesús hace una seña con el dedo y el brazo. Cuando hace la seña, dicen: ¿qué está diciendo? Entonces ponen oído. Y el Señor Jesús dice: echad la red a la derecha. Cuando Pedro escucha echar la red a la derecha, ellos obedecen. Y cuando sacan la red, una gran cantidad de peces. En aquel momento Pedro se da cuenta que está delante del Señor. ¿Por qué? Porque la primera vez que el Señor se le apareció, le dijo: Pedro, ¿has pescado? Dice: toda la noche pescando y nada. Y le dijo el Señor: pues boga mar adentro y echa la red a la derecha. Cuando él echó la red a la derecha, la Biblia dice que encerraron gran cantidad de peces. Y volviendo a la orilla, Pedro de rodillas, mirando al Señor, le dijo: Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Entonces Jesús le dijo: Pedro, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Cuando a Pedro le falta su maestro, los sentimientos encontrados y frustrados y llenos de dolor hacen que Pedro retroceda y vuelva a su antigua vida. Pero de la misma manera que el carpintero fue a buscar al pecador, se repite la misma historia. El carpintero va a buscar al pescador de nuevo. Se va a la orilla del lago, les pregunta si han pescado. Cuando ellos dicen que no, echan la red a la derecha, y cuando le hacen caso y obedecen, una gran cantidad de peces hay en la red. Cuando Pedro se da cuenta que el Señor, que es el Señor quien le ha hablado, la Biblia dice que le dio vergüenza de estar desnudo de cintura para arriba, se tiró al agua. Y cuando se tiró al agua, fue nadando hacia el Señor. Y cuando llegó, el Señor tenía un pez que lo estaba el Señor asando.
Entonces le dio a Pedro de comer. Pedro se había deslizado por los sentimientos y Jesús fue a buscarle para anclarle en la verdad. ¿Sabes cuál era la verdad? ¿Lo quieres saber? Esta era la verdad. Pedro, lo que tú sientes es frustración, pérdida y desamparo. Pero la realidad es esta. Pedro, ¿me amas? Esa es la verdad. Yo sé que te estás deslizando, pero yo sé que tú me amas. Mi amor no es necesario comprobarlo. Hace poco he muerto por ti. Hoy estoy aquí por ti también. No necesitas probar mi amor, pero yo te voy a enseñar que tu amor es verdadero. Pedro, ¿me amas? El Jesús que lo sabe todo, ya le dijo, Señor, tú lo sabes todo. El Jesús que lo sabe todo te pregunta, ¿tú me amas? Te has deslizado en la fe, te has abandonado en la fe, pero yo te sigo preguntando, ¿tú me amas? Señor, ¿por qué no avivas mi fe hablando de la fe? No, avivo la fe hablándote del amor. Porque como predicó ayer Enrique, Gálatas dice que la fe obra por el amor. Cuando los sentimientos te hacen deslizarte de la oración, de la relación con Dios, el amor se apaga y la fe se hunde. Pero aunque la fe se hunde, tranquilo, el Señor resucitado está a la orilla de tu fe. El lago de tu incredulidad no le ha ahogado, no lo hizo, Él andó por las aguas, o está en la orilla, o está en la barca, pero jamás está dentro del lago. A Jesús se le ve en el lago, o flotando sobre él a través del barco, de la barca, o andando sobre él, o a la orilla de él, pero jamás dentro de él. Las aguas de tu incredulidad no han ahogado el amor del resucitado. Él está a la orilla de tu incredulidad. Y tú que ahora estás hundido, ahí el Señor te pregunta, ¿tú me amas? Yo te pregunto, ¿crees en tu corazón que hay amor hacia el Señor? Tú puedes decir, Pastor Pedro, yo no oro como antes, no tengo vida como antes, mi vida espiritual es pésima, no estoy nada contento con mi vida espiritual. No estoy nada contento, eso puede ocurrir, a mí me ha pasado muchas veces. No estoy nada contento con mi vida espiritual. Pero hay algo que yo siempre le he dicho al Señor. Yo he pasado momentos donde no he estado tan fluido en el Señor como en otros momentos. No he caminado en la palabra como en otros momentos, pero yo siempre le he dicho al Señor algo. Señor, tú sabes que yo te amo. Y ese es el anzuelo del Señor. La obra que Él hizo en ti, el amor que Él depositó, y Él sabe que tú le amas. Por eso, hoy yo te digo, por encima de los sentimientos, mantente en la verdad de la palabra. Ten comunión con Dios y con el Dios de la palabra. Te podía mencionar muchos versos acerca de la verdad de Dios, como digo en un mensaje que se titula El poder de la palabra. En Santiago dice que el que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo y cuando se va se olvida de cómo era. Está diciendo que la palabra es espejo. Primera de Pedro 1 dice, ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está diciendo que la palabra es semilla. Pablo en el capítulo 5 y verso 25 del libro de Dios, en Efesios, le dijo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Está diciendo que la palabra es agua. Los del camino de Emaús, cuando el Señor les habla la palabra y desaparece al partir el pan, dicen ellos, ¿no nos ardía el corazón en fuego cuando el caminante nos hablaba la palabra? Decían que habían sentido que la palabra era fuego. Dijo el Señor en Jeremías, no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. Está diciendo que la Biblia es martillo.
¿No dijo el salmista en el Salmo 119, más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar? ¿No dice más tarde, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿No dijo Jesús en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Está diciendo que es comida, es pan. ¿No dice el autor a los hebreos, qué pena que debiendo de ser ya maestro todavía sois niños, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come comida sólida ha ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal? Está diciendo que la palabra es carne para los maduros. ¿No dice Pedro en su segunda epístola en el libro de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación? Ahora, si el autor de los Hebreos se queja de que ellos beban leche de la palabra, y el autor y el apóstol Pedro les dice que deseen la leche como niños, la pregunta es, ¿se desea o nos quejamos de beber la leche de la palabra? No, es que el autor de los Hebreos decía, debíais ya de comer carne. Y Pedro les estaba hablando recién convertidos, beber la leche. Porque esa es la capacidad de la palabra, se amolda al crecimiento de la iglesia. De manera que Juan 3:16, en ti suena, recién convertido, en amor puro. En mí, que llevo más años en el Señor, suena a justicia cumplida, a ira satisfecha y amor derramado. La misma verdad con más profundidad, pero sigue siendo verdad, leche y carne, tanto para uno como para otro. El versículo no cambia, la verdad sigue siendo la misma. La administración de esa verdad es diferente en sus estados de gloria y profundidad. El creyente se amolda a la verdad de la palabra y la palabra se amolda al crecimiento del creyente. ¿Por qué le dice? Por eso Pedro menciona la espada a los judíos. Perdón, el autor de los Hebreos, la espada. Porque los sentimientos estaban haciendo que retrocediera para atrás. Pero por encima de los sentimientos anclados en la fe. En pocas palabras, os estoy diciendo que nos comportemos varonilmente. Y las hermanas que se comporten como mujeres. Hemos decidido, por la gracia de Dios, servir al Señor hasta la muerte. Y debemos de hacer como Jesús. La Biblia dice que puso su rostro como un pedernal para subir a Jerusalén. Porque no iba al parque de atracciones, él iba a morir. Y tuvo que tomar la decisión de hacerlo. Estoy diciendo que seamos fuertes. Que pase lo que pase, permanezcamos en Cristo. Que vivamos una vida de comunión. Y aunque las rodillas no nos pidan orar, oremos. Y aunque el corazón nos pida muchas veces retroceder, mantengámonos en la fe. Porque por encima de lo que sentimos está lo que creemos. Hemos creído que Cristo ha muerto, ha resucitado y volverá a los que le esperan. Y debemos de permanecer firmes y como aquel cordero que se exponía ante la espada, y aunque el ofrendante temblaba de los sentimientos, el cordero dejaba que la espada, que no tenía sentimientos sino verdad de Dios, entrara dentro del cordero, hiciera el sacrificio. Sacrifícate por la verdad. Permite que la espada entre por encima de los sentimientos y que cuadre la verdad de Dios en tu mente y la plante poderosamente. Por encima de lo que sientes, como dice el apóstol Pablo, comportaos varonilmente. Estamos en contra de todo sentimiento afeminado, el cristianismo. Comportaos varonilmente. Permanezcamos en fe hasta la muerte. Como dijo el Señor en Apocalipsis, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por encima de lo que sentimos, la verdad de Dios, la palabra de Dios, ella que es miel para endulzar nuestra vida amargada de sentimientos por medio de sus promesas. Ella que es agua cuando nos manchamos y purifica nuestro espíritu cuando pecamos. Ella que es fuego como el camino de Maús cuando el altar está casi apagado. Ahí viene el Señor hablando a través de su palabra y antes de que se apagara la lámpara, Jehová llamó a Samuel. No permita Dios que tu lámpara se apague o como dijo el salmista, Jehová mantiene mi lámpara. Permite que el fuego de Dios siga ardiendo, que no se apague. Que la palabra siga entrando, cree en las promesas de Dios. Por encima de lo que cree, de lo que sientes,
está lo que crees: muerte, resurrección y venida. Y con eso termino. Dice el apóstol Pablo: hermanos míos, habían sufrido algunas pérdidas la iglesia de Tesalónica, estaban de luto en la iglesia de Tesalónica, y Pablo les escribe: hermanos, quiero que lloréis. Voy a parafrasear el texto para que lo entendáis mejor a mi manera. Dice Pablo: quiero que lloréis, llorad, derramad lágrimas, que el sentimiento brote, que el sentimiento brote de vuestra alma y se derrame por vuestras mejillas. Llorad, pero no lo hagáis como aquellos que no tienen esperanza. Si yo soy de Tesalónica y sufro una pérdida, y Pablo me dice: Pedro, llora, pero no como aquellos que no tienen esperanza, mi pregunta a Pablo sería: ¿por qué? ¿Cuál es la base por la que tú a mí me dices que yo llore, pero no como aquellos que no tienen esperanza? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que me enseñas para que mis lágrimas, fluidas de mi sentimiento almático acerca de mi ser que ha partido, no deben de contener desesperanza ni agobio, sino que tienen la esperanza de la vida? Llorar por difuntos con lágrimas llenas de vida. ¿Cuál es la base para que yo no sea como ellos, Pablo? ¿Y sabe lo que te dice Pablo? Pablo no te dice: porque tienes que sentir, porque tienes que orar y ayunar 40 días hasta sentir, porque el sentimiento te dice. Esa no es la base de Pablo. Pablo dice: porque si creemos. Ahí está. Tú lloras por lo que sientes, pero las lágrimas que lloras por los que partieron, las lágrimas contienen vida, porque no lloras como los que no tienen esperanza. ¿Y por qué los que lloran con desesperanza? Porque no tienen la fe que tú tienes. Porque si creemos, y ahora Pablo da dos hechos, dos. El primero es: si creemos que da tres hechos, tres. Dice: si creemos que Jesús murió, número uno, y resucitó, número dos. ¿Cuándo Cristo murió y resucitó? En nuestro caso hace 2000 años, en el caso de Tesalónica hacía 50. ¿Podían ellos ir al pasado para poner a Cristo en la tumba y quitarle de la cruz? ¿Podían hacer eso? No. Te pregunto, ¿puedes ir tú un segundo a tu pasado? Si yo suelto ahora una palabra, ¿puedo coger y tomarla de nuevo? Una flecha lanzada no puede volver atrás, una palabra hablada no puede volver atrás, una oportunidad perdida no puede volver atrás, un hecho en el pasado no se puede cambiar. Por eso Pablo dice: si tú crees en el hecho consumado de Dios en el pasado, algo que no puedes cambiar porque ni siquiera puedes cambiar tu pasado ni el pasado de nadie, ¿cómo vas a cambiar el pasado de Dios? No puedes cambiar el pasado de Dios. Si Cristo murió y resucitó y tú también lo crees, dice Pablo, pues de la misma manera que Cristo Jesús murió y resucitó, ahora llora con esperanza, así también Dios traerá con Jesús a los que han muerto en Cristo Jesús. Por eso no puedes llorar como aquellos que no tienen esperanza, porque aunque sientes contradicciones, desamparo, dolor por la ausencia, las lágrimas contienen vida porque tienes una creencia, la creencia en la muerte y resurrección del pasado de Dios y en la venida futura de Dios. No puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar el futuro, pero en tu presente esa fe te sustenta. Si crees que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús. ¡Gloria! ¿Hay algo imposible para Dios? Por eso dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por qué dice con Jesús? Porque si tú crees que Dios resucitó a Jesús,
Tú puedes pensar, es muy difícil que resucite al mío. Pero Pablo dice, no es difícil porque ya resucitó a Jesús. Si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer dos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estar siempre con el Señor. ¿Dónde entonces está la esperanza de los sentimientos frustrados? No está en lo que siento, está en lo que creo. Iglesia de Dios, Aranjuez y todos los hermanos y hermanas que me están escuchando, no retrocedáis. Tener una fe que siente, buscar sentir a Dios, No estoy diciendo que no. Yo soy una persona, quien me conoce bien de algunos de los que están aquí, yo tengo que sentir mucho. Pero basado en la fe. Basado en lo que creo. Y eso lo tengo que sentir. Las personas que me conocen bien saben cómo soy. Porque aquí puedo yo decir muchas cosas, pero ellos me conocen bien. Es en lo que creo. Una fe que siente, pero basada en la palabra. Y cuando haya sentimientos contrarios a esto, permanece firme. ¡Permanece firme! Hasta que Cristo venga por nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios es más cortante que aquella espada que sin sentimiento sacrificaba a la víctima. Por encima de lo que sientes, sacrifícate, porque la verdad de Dios es nuestro mayor sacrificio. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por este culto, por esta palabra. Gracias por Chelo y Adolfo. Gracias por tanta bendición. Ayúdame a mí y luego a las 92 personas conectados y en Zoom y en Internet. Todos aquellos que nos están escuchando, ayúdanos a permanecer en fe, a permanecer en esperanza y amarte por encima de nuestros sentimientos, nuestro dolor, nuestro pasado. Tú nos has perdonado. Nos has limpiado con tu sangre. Tú estás con nosotros. Tú no mientes. Tu libro lo dice. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca os dejaré, no os desampararé. De manera que puedo decir confiadamente, sin temor al hombre, el Señor está conmigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante en la fe en Cristo Jesús. Un abrazo de vuestro hermano Pedro Losada. Y como dice el libro de Dios, Maranata, el Señor viene pronto.